pantalla está con nosotros Aldo Lineras. Aldo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Aldo es profesor en letras, pero además él es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, pero sos presidente de la asociación, ¿no? De Facultad en este momento, Nacional sí. de Exacto. Facultad de Humanidades. Exacto. El lenguaje inclusivo, este tema lo hemos hablado hace unos días ya porque digamos Sí, de la radio. Claro. se conoció hace un par de semanas que aprobaron 15 días, el, sí, el 15 uso del días. lenguaje inclusivo. Así es. En la Facultad de Humanidades exclusivamente. Por ahora sí, tenemos proyecto de socializarlo con el resto de la universidad para el año que viene. Tal vez no necesariamente el lenguaje inclusivo, pero sí un pedido a que la universidad empiece a usar en su administración lenguaje no sexista. Así que No sería, sexista. no sexista, por lo menos esto que está recomendado a nivel diplomático por UNESCO, por las Naciones Unidas, que es, ustedes saben, una disputa que también existe, al igual que con el lenguaje inclusivo, de si corresponde, cuando hay, por ejemplo, niños y niñas, decir solamente niños, o la academia no lo recomienda, pero, por ejemplo, UNESPA, a través de UNICEF, ha recomendado desde 1999, cuando se trata de estos casos, la utilización por lo menos de la doble forma. Esto es un Niños, paso previo. niñas. Niños y niñas, exacto. Pero acá Cuando- serían niñes también. Bueno, el lenguaje inclusivo lo que hace es dar cuenta de una realidad emergente, y es abandono de la binariedad de género, de lo que para la mayoría de los que somos más grandes estaba dividido en dos posibilidades, o masculino o femenino, hacia la consideración de un otro, una otra, que no se considera identificado con el masculino o el femenino. Y las variantes que ha tomado este lenguaje son varias, desde un inicial uso del arroba X en el lenguaje escrito, hasta una salida de los usuarios, los que utilizan este tipo de lenguaje, utilizando la E. Sí. Quiero decir, podemos charlar sobre distintas cuestiones, pero una de las maneras de ironizar o de hacer absurdo sobre el lenguaje inclusivo es colocarle E a todo. Entonces esto no es una jarra, es una jarre. El micrófono no es micrófono, es micrófone. ¿Eso Cuando está en bien o está realidad, mal? no, cuando en realidad el lenguaje se aplica a situaciones en donde te estás refiriendo a un colectivo, en donde exprofeso decidí identificar que no solamente hay masculino y femenino, Sí. sino también una tercera alternativa de género. Es digamos, decir, periodistas y periodistes sería o Sí, por ejemplo, si quisieras Pero decir... no hay sí, periodistas. no, porque No. decir la periodista, el periodista o correcto. decir la Porque me parece, digamos, que lo que se desnaturaliza, digamos, acá hay una práctica que le hace fuerza al lenguaje, vamos a ponerlo por ahí. Y el lenguaje no es una cuestión natural como lo es el estómago o el corazón o la mano, es una construcción social. Sí. Entonces hay un grupo social que empieza a utilizar una cierta forma lingüística, que reclama su uso, y por lo tanto empieza a hacerle fuerza a esto que nosotros tenemos gramaticalmente Sí. asentado en el idioma. Es decir, de 200 años, más o menos 300, Sí. a partir del siglo de oro español, es que nosotros tenemos más o menos esta distinción genérica más o menos estable. Sí. Porque el lenguaje, obvio, a través de los siglos va mutando, obvio. aunque Y tiene, un carácter arbitrario también. Sí. Entonces, digo, por ahí yo pienso, se le está poniendo como mucha cabeza, mucha lógica a un instrumento, a un sistema como el lenguaje, que tiene su costado arbitrario, digamos, tiene algo de arbitrariedad. Absolutamente, O sea, claro. y No, bueno, los teóricos lingüistas, el lenguaje es arbitrario, Claro. aunque en el principio de los sí, tiempos, sí. en el principio de los tiempos tiene que haber habido alguna motivación, o uno puede decir, el que se llama Sancho, o Sánchez, o Gonzalo, o González son naturales de, y por eso tiene una motivación allí el lenguaje, o algunas palabras que suenan al mismo modo que existen. En general el lenguaje es arbitrario. Claro. Está puesto ahí. Pero no es una etiqueta. Lo que quiero decir es, las cosas no están etiquetadas así. Miren, hay una sección de Alicia en el País de las Maravillas que es espectacular, donde Alicia está con un personaje famoso para los niños, Humpty Dumpty, que es el huevo. El huevo es un personaje arbitrario en el texto, y está hablando con ella, y bueno, la cuestión es que derivan en que a él le gustaría recibir regalos de incumpleaños, no de cumpleaños. Sí. Entonces cuando ella le dice qué quiere decir, dice, en cumpleaños se cumple 364 veces al año, en cambio cumpleaños uno solo. Y ella dice, está bien. Que Tiene cierta lógica. Sí, claro, desde el huevo. Entonces él le dice, ahí tienes una gloria. Y ella le pregunta, ¿qué
quieres decir con ahí tengo una gloria? Él le dice, ahí tienes un argumento que te dejó bien plantada. Entonces ella le dice, me parece que gloria no quiere decir eso. Luego le responde, el lenguaje quiere decir lo que yo quiera decir que quiere decir. Sí. Y ella le dice, no sé si se puede hacer esto. Sí se puede, la cuestión es quién manda aquí. Dice, bueno. Eso lo usan mucho los pragmáticos para decir, el lenguaje significa lo que en un momento determinada comunidad decide que significa. Sí. Entonces, a veces nosotros tenemos estos que llamamos palabras apropiadas, otras no, porque las palabras en sí están contextualizadas. Entonces, lo que nosotros llamamos en algún momento malas palabras, sí, son productos de una sociedad. Sí, lo que pasa no tienen una carga. Sí, hay un principio elemental también del lenguaje que es el consenso, digamos. Claro, o sea, alguien el otro día decía, razonaba, ¿no? Decía, bueno, me parece que acá hay como una cosa de imponer. Y sinceramente, si hay algo sobre lo que no podés imponer nada, es el lenguaje. Sí, ahora porque yo puedo decir, a partir de ahora, esta mesa la vamos a decir palo. Y todo el mundo se diciendo mesa, porque... Sí, pero totalmente. Sí, pregunto respecto de la aprobación, ¿qué opinan? No creo que o todos los profesores estaban de acuerdo con esto, porque hay que recordar que son los profesores los que pueden corregir, por ejemplo, un parcial, no sé, una tesis, lo que sea, sí. Cuando se te va a complicar mucho más corregir, por ejemplo, si una persona te quiere escribir todo con lenguaje inclusivo. Te agradezco que hayas vuelto a la resolución del Consejo. Sí. La resolución marca un uso optativo, tanto de docentes como de estudiantes, y no es obligatorio. Lo que hace es conocer que aquellos que quieran usarlo, que ya lo están usando. Sí. Además, tengo noticias a partir de esto, que no es solamente en nuestra facultad, hay otras facultades que los estudiantes están presentando esto. Los profesores tienen que aceptarlo. Sí. Pero yo te quiero dejar tranquila en esto. Es mucho más complicado corregir un trabajo que no coloca puntos y comas correctamente o no usa la mayúscula, aquel que usa un uso de nosotros. Pero por eso, ¿viste? Porque a lo sumo te puede, a mí particularmente, quiero decir, yo no uso el lenguaje inclusivo porque no lo sé usar, porque me cuesta. Entonces cuando lo hago conscientemente, buscando, es un ejercicio de ver con quién estás hablando. Sí. Entonces cuando en el público encontrás o definís a alguien que vos suponés que no se va a identificar con este periodista, claro. Tal vez uno dice un periodista, por alguna cuestión, ¿no? Pero yo quiero decir, ya te cedo la palabra, no es un invento nuestro. En la Argentina, la Universidad de Buenos Aires lo tiene en su Facultad de Ciencias Sociales al uso del lenguaje inclusivo, lo tiene la Universidad Nacional de Córdoba, en toda la universidad el uso del lenguaje no sexista, y en la Facultad de Comunicación Social el uso del lenguaje inclusivo. El Estatuto de la Universidad Nacional de Río Negro está redactado por el lenguaje inclusivo, es una universidad relativamente nueva, y después puedo decir Cuyo, La Plata, Rosario. Hay una serie de casas de estudios que ya han avanzado sobre esto, pero además no es solo la Argentina, es un fenómeno en el español en general. Y lo más probable que suceda, porque esto también se dirime con el tiempo, es ver si un lenguaje que está usando una parte de la población, que son los más jóvenes, relaciónenlo con los centennials, con estos que, en realidad, fíjense, lo que tendríamos que discutir es si es un problema del idioma o es un problema ideológico. Si es que lo que molesta es la transgresión a la norma o lo que molesta es la ideología que encierra. Porque si fuera que lo que molesta es la transgresión a la norma, yo bromeo con esto, se empieza a arrojar la gente del puente en masa, porque el desastre ortográfico está declarado hace 10 o 15 años, y si ustedes observan cualquier texto escrito, es un desastre ortográfico. Mayúscula, minúscula, las H, los acentos. Al profesor de lengua se les puede dar fe de esto. Pero eso no causa tanto horror ni tanta polémica como esto. ¿Por qué? Porque el problema no es formal, el problema es lo que está atrás pulsando, y es lo que a nosotros nos cuesta identificar y aceptar en la realidad, y a los grupos más jóvenes no. Entonces lo que cuando uno pregunta, ¿pero qué es? ¿Es tu novia? ¿Es tu novio? O tal cosa, la generación que no se pregunta qué es. Es un distinto que es aceptable y que es, digamos, la palabra no es tolerable, que es una persona diversa en esta cuestión genérica, que tiene derecho a ser nombrado de otra manera si es que no se identifica como masculino o como femenino. ¿La Real Academia aprueba el lenguaje inclusivo? No, para nada. Por eso preguntar si había otros países de habla hispana que pasen por este mismo proceso de lenguaje inclusivo. Y otra preguntita más que tenía también como curiosidad es si hay otros lenguajes que estén pasando por este mismo proceso. Uno podría pensar que yo leí hace poco el texto de
una persona en Facebook que lo que criticaba era eso, que esto es un lenguaje de una parte y que seguramente se va a terminar cuando de una parte de la población. De una minoría. Una minoría, eso es decididamente así. Y que seguramente se va a terminar cuando esta minoría madure o se canse o porque lo ve como una moda. Yo no sabría decir de esto, es probable, digamos. Sí. Lo que nosotros estamos diciendo ahora es que mientras esta minoría reclame ese derecho, nosotros se lo vamos a otorgar, porque no va como una imposición para los otros. Claro. Y respecto a lo que me preguntas, España decidió hace mucho tiempo decir alumnos y alumnas, por ejemplo. En el país donde está Real Academia Española y donde la Real Academia Española tiene su sello, la forma alumnos y alumnos, niñas y niñas, tampoco es aceptada por la Academia, porque dice que ahí hay una redundancia y no es necesario porque el masculino neutro los incluye a todos. Sin embargo, en España en estos momentos se está discutiendo reformas constitucionales para que incluyan estas formas. En el país de la Real Academia. No el lenguaje inclusivo, pero no sexista, digamos. Exacto. A ver, ¿viste? Pero porque son distintos grados de desarrollo. Pero por ejemplo, sí acepta hablar, por ejemplo, de la presidenta o el presidente. Bueno. Eso sí acepta la RAE. Fíjate, ese fue uno de los puntos de discusión aquí. La palabra presidenta está en el diccionario de la Real Academia Española hace casi 200 años. Sí. Sin embargo, nosotros estuvimos discutiendo durante toda la presidencia, los 8 años de Cristina Kirchner, porque decían que era una arbitrariedad y una ocurrencia de ella. Hay gente panelista, estos tipos conferencistas o estandaperos, que hacen, no se dice presidenta, pues no, habría que decir ardienta, sí, la estudianta, pero la hasta ahora ardienta. Hay cuestionamiento respecto de eso. Sí, pero porque hay un prejuicio ideológico, digamos. No, o sea, cuando uno dice, anda, fíjate el diccionario de la Academia. Lo abrís, busca la palabra y dice, presidente, presidenta. Persona que dirige un Estado, masculino o femenino. Porque además hay un desconocimiento, si no sos de lengua, no sos del área de letras, en creer que presidente es una conjugación del participio activo, así dice el que es. No, la palabra presidenta, al igual que, fíjense, almiranta, sirvienta, la infanta. ¿A quién se le ocurre decir que la infanta es una incorrección? Sí. Ustedes saben, sirvienta. La Sirvienta infanta. Se usó toda la vida, sin toda la vida y nadie... ¿Por qué? Porque en algún momento la palabra se consolida en el idioma como un sustantivo. Y al ser un sustantivo tiene género, en este caso presidente y presidenta. No hay que decir presidente, porque en realidad digo presidente y presidenta, digamos. Sí, ¿no? Igual me parece, como para ir cerrando, me parece que estamos viendo como dice Aldo, vamos a ver qué pasa con el tiempo, porque también el debate se produce porque hay un sistema que resiste. El lenguaje, insisto, es un sistema, entonces ¿qué pasa? Esto es algo nuevo y hay como una cierta resistencia. No es un derecho. No, es totalmente optativo. Es como una lista más que revela nuestra intolerancia como sociedad, ¿no? Sí, pero además la actitud que queremos, la presencia que queremos marcar de la universidad es decir, el lenguaje es diverso, es un espacio riquísimo, pero además es un espacio de disputa. Y por eso nuestra actitud podría ser censurarlo o permitirlo. Esta facultad, al igual que muchísimas otras casas de estudio, lo que elige es permitirlo como una opción. Yo me permito pensar también para cerrar, para ir terminando. A mí me gustaría ver la misma pasión en la discusión por las cuestiones ortográficas que, insisto, son mucho más complicadas a la hora de comprender un texto, como es colocar una coma, un punto. Fíjense los mensajes o de WhatsApp o de Facebook, uno tiene que estar 3 o 4 veces leyendo a ver qué es lo que quiso decir, porque no hay un punto o una coma puesto. Igual yo la parte de Luis no comparto tanto, porque creo que muchas veces nosotros nos miramos como muy intolerantes en ese sentido, pero si entras a mirar un poquito alrededor, hay otros países que ni discuten esto, ni llegan a la discusión de esta clase de cosas. Digo, cuando vos decís el hecho de decir nosotros nos muestra muy intolerantes, sí, pero muchas otras cosas también nos mostramos, está bien, avanzando en otros caminos que el resto de otras comunidades no avanzan ni discuten. Un dato, ¿por qué pasa esto en la Facultad de Humanidades y no en las otras facultades? Porque nosotros no nos estamos ensayando en aprender lo que es la diversidad, la conocemos hace mucho tiempo. Nuestra comunidad es diversa, sexualmente, políticamente. Hemos trabajado en un ambiente de diversidad por siempre, entonces para nosotros una persona homosexual no es una persona distinta de nosotros, o una persona, ustedes recorran las facultades distintas y van a ver, nosotros tenemos, no solamente en humanidades vas a encontrar derecha, izquierda, centro izquierda, más a la izquierda, más a la derecha, y no 2 o 3 opciones nada más. Esto nos enriquece y por eso, digamos, esto es parte de nuestra práctica social, no es solamente un juego sobre el lenguaje, como alguno podría decir. Miren, disculpa que me extienda, ¿por qué no le ponen una
silla especial para el que tiene silla de ruedas. Se la ponemos, también tenemos bancos para zurdos, también tenemos un arco de sonido para los que son sordos. Que pusimos esto porque se vayan a trabajar. Sí. Y trabajamos en otras cosas. Acabamos de aprobar un doctorado. Nosotros somos, junto con Exactas y Medicina, la facultad que mayor cantidad de posgrados tiene. Tenemos 5 doctorados. Acabamos de aprobar el doctorado en educación en Groneau. Entonces, tenemos actividad académica importante. Eso no obsta a que nosotros podamos tener este tipo de iniciativas que, lo quiero decir fue una iniciativa del Frente Universitario Popular, que es una lista que en este momento conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad, no es una iniciativa mía aquí, sino del Centro de Estudiantes, que apoyó todo el Consejo. Y lo que decías, no todos tienen que hacerlo, ¿no? Y no todos lo apoyan, pero no tienen por qué hacerlo. Esto es la conducción de la facultad y son estas autoridades, son estos consejeros que fueron electos en estos momentos, ¿no? Igual está bueno, Aldo, que independientemente de la postura que vos tengas, salgas a dar el debate, porque también si esto rebotó es por algo. Sí, claro. O sea, si esto trascendió y esto fue lo que prendió y qué sé yo, es por algo, y está bueno que el decano de la facultad salga, ponga el cuerpo a la situación, comente, porque sé que estás acá, te conoces en la radio, habrás recorrido más medios en los últimos 30 días. Hoy tranquilo por lo siguiente, cuando empezó el rebote, empezaron a aparecer toda la gente que trabaja conmigo asustada por los comentarios de Facebook. Y les mostré, porque es mi obligación política hacerlo, cómo lee la facultad esto. Les mostré nosotros tenemos una página de Facebook hace mucho tiempo que tiene modestas visitas. Les voy a decir, los estudiantes no se preocupan mucho por visitar. Esto a las 6 horas tenía 500 repercusiones. Les mostré. Fíjense cuántos me gusta hay, 200. ¿Cuántos me encanta hay? 200. ¿Cuántos se enoja? 100. ¿Vieron? Nosotros estamos acertados en que a nuestra comunidad esto o le encanta o le gusta. Sí. Después veamos lo que dicen los otros 100. De esos 100 hay 50 que no son de la agrupación que presentó el proyecto y por eso nunca le van a poner me gusta, le ponen me enoja. Otros 50, había uno que decía ferretería linera. Sí. Y pone una sarta de cosas, nos insulta, porque el que está en desacuerdo generalmente escribe. Sí. Y te escribe cosas, pónganse a trabajar, atorrantes, qué sé yo. Ahora, la reacción en una facultad como la nuestra, y por eso es que además yo digo, no, tengo que dar cuenta de esto porque es muy positiva la reacción, no solamente en la página, sino en lo que nosotros, en nuestros muros personales hemos colgado de esto, también la mayoría dice, sí, hay que, esta es la idea, hay que facilitar el derecho para los que lo quieren hacer. Sí. La universidad tiene que ser espacio de debate también, así que... No somos iglesias. Independientemente... ¿Entienden? Si quieren reglas y vayan al templo o a la iglesia, la universidad tiene que permitir el debate. Eso es todo. Es así. Aldo, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Aldo Lera, que es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Nos vamos a la pausa, ahora sí, no me olvidé nada, ¿no? Bendito, ya venimos.